Soy Filipín González Camino, la editora de La Huerta Grande, y simplemente voy a presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Santiago Satrústegui es el presidente de Avante y va a conducir la conversación esta tarde. Argemí Novarro es periodista, autor de El candidato y la furia. Juan Carlos Chirinos es el autor del ensayo Venezuela, y el profesor José Luis Villacañas es autor de 2 ensayos de nuestra colección que nos reúne aquí, Populismo y Freud lee el Quijote. Esta es la tercera charla ya que tiene lugar en estos ciclos que hemos querido llamar ciclo de pensamiento en español. Estamos promoviendo el pensamiento y haciéndolo en lengua española. Hoy tenemos un claro ejemplo bueno, nos contarás tú una anécdota muy divertida, Juan Carlos, luego, para que sepan por qué es importante esto de que el español nos reúne a todos en el mundo entero, ¿verdad? Y bueno, yo espero que disfruten mucho de esta conversación de alto nivel, y además una conversación que siempre aporta muchísimo, porque es un tema que siempre nos interesa y nos importa. Quiero dar las gracias a Avante, como siempre, por haber organizado todo esto, por creer en este proyecto, por creer en La Huerta Grande y sobre todo por creer que hace falta que entre todos conozcamos y nos hagamos mejores ciudadanos gracias al conocimiento y poniendo en común lo que sabemos. Muchas gracias, Santiago, y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Filipín, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos. Me toca a mí moderar, que es un placer absoluto, pero yo creo que lo vamos a pasar fenomenal todos, pero yo creo que sobre todo el que se lo va a pasar bien, de verdad, voy a ser yo, con lo cual pues estoy encantado de estar esta tarde aquí. El tema que tenemos para hoy se titulaba originalmente La democracia y sus riesgos. A mí me hubiera gustado que el tema no fuera tan interesante, pero la maldición de los chinos es, como todo el mundo sabe, que vivas tiempos interesantes. Parece que nos ha tocado vivir tiempos interesantes, y desde luego en lo que tiene que ver con los riesgos de la democracia. Yo quizá iría un poco más allá y quizá titularía La democracia en riesgo, o como el otro día, bueno, pues yo creo que detallando un poco más, la misión que tendríamos todos aquí sería salvar la democracia, y por ponerle un apellido o un adjetivo a la democracia, porque ya hay muchas formas de democracia, y yo creo que la democracia que habría que salvar, pero bueno, os lo voy a preguntar y de esto vamos a hablar, es la democracia con libertades, ¿no? Porque la democracia sin libertades pues a lo mejor tampoco es tan atractiva. Yo quería bueno, poner como descargo de lo complejo que es el tema y lo que vamos a abordar aquí, una frase que está en el prólogo del libro de Juan Carlos, que creo que además hay que comprarse y hay que leerse porque es un testimonio sobre lo que ha pasado en Venezuela, que él explicará, pero es un testimonio magnífico. Pero su prologuista, que se llama Nelson Rivera, en la primera página del libro, dice que todo presente se resiste a ser pensado. Probablemente por eso es tan difícil muchas veces entender lo que está pasando. Yo creo que el ejercicio de hoy, que nos tenga que servir para algo, pues solamente sea para hacer el esfuerzo de pensar el presente. O sea, el futuro ya veremos lo que es, pero yo creo que si por lo menos pensamos el presente, pues vamos a avanzar algo. Tenemos como hora límite indefectible las 8:30, porque José Luis se tiene que ir, con lo cual tenemos ya claramente fijado el término de este coloquio. Y luego vamos a ser muy escrupulosos con el uso del tiempo, porque como ya sabemos que es un bien escaso, pues vamos a tratar de en las intervenciones que vais a ir haciendo, me encantaría que discutáis como os he visto, que os interrumpáis, que hagáis de todo, pero siempre en intervenciones cortas, que nos va a dar posibilidad probablemente para tocar muchos más temas. Como te dan por alusiones, yo creo que Juan Carlos deberías empezar tú, y lo que me gustaría es que hicierais una breve pero sintética presentación vuestra y del libro que habéis escrito. De alguna manera, este tema de la democracia en riesgo que habéis abordado desde distintos enfoques, bueno, ¿por qué habéis llegado desde vuestra experiencia,
que me ha dicho José Luis, que es desde el único sitio desde donde se debe escribir siempre. ¿Por qué habéis llegado a escribir esto, Juan Carlos? Bueno, muchas gracias, buenas noches, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias Santiago y Avante por invitarnos y Filipín, por supuesto, nuestra hada madrina. Y muchísimas gracias a todos los que están aquí, que veo alumnos míos y veo lectores de Utopía, gente querida toda. Bueno, este libro nació por insistencia de Filipín, que me llamó y me preguntó una noche, o una tarde, no me acuerdo. ¿Por qué no escribís un libro sobre Venezuela? Porque yo quería publicar en La Huerta Grande y no encontraba cómo publicar. Y me dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre Venezuela? Y le dije, Filipín, déjame pensar porque yo no estoy seguro de que pueda escribir un libro sobre Venezuela. Yo soy narrador, bueno, novelista, he escrito biografías, pero no soy periodista, ni sociólogo, ni antropólogo. Mi tarea es la literatura. Y entonces ella me dio, déjame pensar esta noche, y puse a ver, en realidad lo que hice fue revisar mi computadora a ver qué tenía yo sobre Venezuela. Y me di cuenta de que en 20 años, 21 años, viviendo aquí en España, he hecho muchas cosas, pero lo que más he hecho es escribir sobre Venezuela, sobre la literatura venezolana, sobre la situación venezolana. Y cuando vi que tenía todo ese material, dije, pero si yo ya tengo el libro escrito, por supuesto que le voy a decir que sí. Y le dije que sí inmediatamente. Entonces le presenté un proyecto sobre cómo escribir el ensayo y todo esto, y me basé cuando Hugo Chávez murió en el año 2013, Fernando Rodríguez Lafuente me pidió un artículo para la revista Occidente sobre la muerte de Chávez, y yo escribí un artículo que se llama 2000 siempre, Venezuela y el caudillismo eterno. Y a partir de allí, como relatando la historia del chavismo y de la vida y la muerte de Chávez, pues amplié el libro y lo hice de esta manera, Santiago y amigos. ¿Qué puedo decir yo de Venezuela? Puedo decir lo que yo conozco de Venezuela. Lo que conozco de Venezuela en los 30 años que viví, lo que conozco de Venezuela en los 50 años que he estado relacionado con Venezuela y los 20 años que he estado aquí leyendo sobre Venezuela, escribiendo sobre Venezuela. Y entonces podía dar mi visión. Y mi interés era que el que lea el libro o el que leyera el libro reciba una imagen más o menos aproximada de lo que yo pienso que es Venezuela. Un crítico, un profesor de la Universidad de Connecticut, hizo un análisis del libro y dijo que en ese libro Venezuela es la palabra que se nombra. Es decir, que la visión de Venezuela es cuando la nombras. Y es cierto, porque claro, mi Venezuela es la que yo voy pensando, la que voy reflexionando y la que voy escribiendo. No puedo transmitir otra Venezuela porque mi intención no era hacer ni una historia de Venezuela, ni una historia de los últimos 50 años, ni un análisis sociológico, sino más bien más cercano a Michel de Montaigne y la idea de hacer un ensayo, acercarse. Con la idea, que es lo que lo tiene la colección de La Huerta Grande, de ensayo, de pensar en español, que es una idea fabulosa que sostiene la colección de ensayo de la Huerta Grande, con la que yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros necesitamos pensar el mundo en español, porque si nosotros mismos no pensamos el mundo en español, nos arriesgamos, nos condenamos a que otros piensen por nosotros la lengua. No voy a seguir hablando para que sean corticas las intervenciones. Fenomenal, muchísimas gracias, además por ser, además de transmitirlo también, de ser obediente. Sí. Yo creo que es importantísimo, Filipín, pensar en español. Lo que es importantísimo es pensar. Dado que nuestra herramienta es el español, pues luego, además, yo creo que tiene grandes ventajas, y además de pensar, bueno, todo el mundo tiene la suerte que tienes tú de poder pensar en varios idiomas, pues los que tenemos la limitación que pensamos porque dominamos uno, pero lo importante es pensar. Y José Luis, tú lo haces muy bien, y además en tu caso también en varios idiomas. Y yo creo que además fuiste de los primeros que muy pronto te diste cuenta del riesgo que había en el populismo, que se acercaba a nosotros, porque esto es algo que no habíamos experimentado. Y yo creo que además fuiste de los más rápidos en desenmascarar a la CLAU, que al final es bueno, pues uno de los principales responsables de lo que está pasando, porque la CLAU en su momento escribió el manual de cómo se montaba todo este lío y luego quedó ahí esperando a que hubiera unas circunstancias propicias, ¿no? ¿Por qué en su momento te planteaste hacer esto tan pronto? En realidad,
Mi primera aproximación a la cloud fue exclusivamente académica. Yo recuerdo que fue en el año 2006, mucho antes de que irrumpieran todos los fenómenos, en una conferencia en Buffalo, en la SANI, y fue fundamentalmente una aproximación filosófica completamente académica. Luego y el populismo se veía entonces todavía como un fenómeno distante, no como un fenómeno que estuviera anidando entre nosotros, ¿no? Luego, naturalmente, cuando Filipín me ofreció escribir sobre esta cuestión, tuve que referirlo no solo a los ámbitos de América Latina, sino tuve que mostrar, en contra de algunos otros teóricos, que el populismo no iba a ser ya esta forma política que creemos que tienen las sociedades atrasadas o las sociedades católicas o las sociedades que todavía no han desarrollado la modernidad, sino que iba a ser una forma general de la política, ¿no? Desde este punto de vista, yo creo que el populismo es un fenómeno que hay que resistirlo allí donde se puede resistir y hay que canalizarlo allí donde no se puede resistir. Y decía en mi libro, yo creo que al final con una cierta prognosis adecuada, que los peores populismos no habían llegado todavía. Que lo que realmente había que temer era la emergencia de populismos cuando las primeras formas populistas no se mostraran capaces de encauzar los fenómenos, sino que los agravaran. Y que entonces, como reacción a esas situaciones agravadas ya por alguna práctica administrativa populista, entonces tendrían que venir formas todavía más duras y más intensas. Esto es, que el populismo, en cierto modo, tiene dos caminos. Un primero, que es por el que yo abogaba, que era que se canalizara hacia formas institucionales, y un segundo es que si ese momento populista, que es un momento prácticamente inevitable en nuestras sociedades, si ese momento populista emerge con regímenes populistas, entonces esto tiene que ser un camino de escalada, un camino de intensificación y un camino que puede llevar a sitios muy, muy, muy terribles, como es el caso, obviamente, de Venezuela, ¿no? Entonces, atención, yo creo que lo que mi libro venía a decir es que tenemos riesgos de desestabilización de las democracias, tenemos riesgos de que esa desestabilización dé oportunidades a movimientos populistas, pero lo más grave es que esos momentos populistas no se canalicen institucionalmente, entonces no sean formas de irrupción de cierta exigencia democrática, sino que se instalen en políticas populistas efectivas. Y entonces, como es natural, la erosión institucional que eso iba a llevar consigo en la Europa y en el mundo que podemos llamar euroamericano, que para mí es el mundo de la democracia, el mundo euroamericano es el mundo de la democracia, podría efectivamente poner en riesgo de manera muy intensa y muy dura la vida institucional política de Occidente. Muy bien, pues Argemino, tú has, bueno, yo creo que anticipaste también una forma de populismo que nadie nos esperábamos, y hace 2 años nos hubieran contado que hubiera pasado lo del Brexit, por ejemplo, nos hubiera parecido sorprendente, incluso unos días antes del referéndum nos parecía prácticamente imposible que se diera esta involución, pero luego ya con el Brexit creíamos que lo habíamos visto todo, ¿no? Y de repente el fenómeno Trump en Estados Unidos nos ha dado una sorpresa más, un aviso más de que hay que estar atento a las cosas. Tú fuiste capaz, tuviste la intuición de acompañar a Trump en sus campañas por la presidencia, lo conoces muy bien, y tu libro lo que cuenta es esta historia. ¿Qué nos puedes decir de lo que tú has visto en todo esto? Bueno, muchas gracias por tenernos aquí en Avantes y gracias, Filipín, por organizarlo. Bueno, yo antes de vivir en Estados Unidos, me mudé allí en 2013, estuve unos meses y luego volví para instalarme en 2014, tenía un bagaje de periodismo en Europa del Este y la antigua Unión Soviética. Yo había hecho trabajo sobre
el autoritarismo en Bielorrusia. Estuve en Bielorrusia varias veces y luego cubría el conflicto de Ucrania en 2014. Y cuando Capital Radio me ofreció la oportunidad de, que es el medio principal junto con El Confidencial, de mudarme a Nueva York, pensé, puede ser muy interesante, pero bueno, ya no voy a ver a partir de ahora inestabilidad política, cosas extrañas que ocurren, va a ser todo un poco un terreno, aburrido, digamos, trillado, previsible, todo como acotado en ciertas reglas institucionales y de comportamiento, ¿no? Entonces, claro, mi sorpresa fue, como la de todo el mundo, en 2015 ver a Donald Trump iniciando esa campaña de una forma tan agresiva, prometiendo el muro con México, llamando a los mexicanos inmigrantes indocumentados, traficantes, violadores, y como todo el mundo se rió en su cara y empezó a criticarle y demás, y cómo este fenómeno fue creciendo, ¿no? Y entonces, para mí hubo un punto, es un punto casi aleatorio, en el que pensé que esto podía ser potencialmente grave. Tampoco voy a hacer ninguna previsión, pero en 2015, a finales, durante la campaña, antes de las primarias, Donald Trump propuso prohibir la entrada en Estados Unidos a la quinta parte de la humanidad, que es la gente de confesión musulmana. Entonces, claro, yo dije, aquí solo pueden pasar dos cosas, una de dos. O este hombre se descalifica automáticamente en este momento, o es que está ocurriendo algo con una profundidad que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues tal y como se desarrolla la campaña, yo en mi cobertura diaria, tanto en algunos mítines de Trump, como hablando con la gente a favor y en contra, hablando con profesores universitarios y un poco con todo el mundo que fuera posible, me di cuenta de que nadie tenía los instrumentos para ver lo que estaba ocurriendo. Y entonces, ver a Donald Trump subir al poder de una forma tan fulminante era como ver un partido de fútbol con las reglas de un partido de béisbol, ¿no? Entonces, Trump a lo mejor mete un gol y dices, ¿qué ha pasado? No entiendo, ¿esto qué es? ¿Dónde está el bateador? No lo sé. Y seguimos cometiendo ese error periodístico, ¿no? Que uno ve a Trump y dice, ha dicho esto, y piensa en lo que decía Obama, lo que decía Bush, lo que decía Clinton. Ellos nunca dirían semejante cosa. Pero es un error estudiar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el manual de la experiencia. Y me remito a la frase que habías mencionado del prólogo del libro de Juan Carlos, de la dificultad de pensar el presente. Entonces, Donald Trump todos los días hace una cosa que es totalmente inesperada y todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, ¡está loco! No está loco, está absorbiendo todo el oxígeno de la sala. Y mientras lo absorbe, está haciendo muchas medidas que tienen su coherencia, muy conservadoras en el caso de Trump, y que están cambiando el país. Estados Unidos está cambiando. Y mientras está cambiando, estamos mirando el tuit de las 6 de la mañana en el que insulta a Meryl Streep o en el que habla de un enemigo con algún insulto y está ocurriendo algo. Y está jugando con nuestra atención y con nuestras emociones. Y yo lo que siempre he dicho, y con esto acabo, es que no se puede subestimar a Donald Trump. Es un gran error. Vamos a empezar. A mí me gustaría haceros las preguntas que nos hacemos todos y de alguna manera representar a todas las personas que están aquí tratando de avanzar un poco en esto. Yo creo que la cuestión fundamental es cómo salvamos esto. Pero antes de llegar ahí, yo creo que es interesante hacer un poco de autocrítica, ¿no? Quizá no mucha, tampoco nos debemos cebar en la autocrítica, pero yo creo que algo de autocrítica. Juan Carlos, en tu libro, y luego a partir de aquí habláis todos, contestáis todos, mencionas una frase que me parece muy interesante de Carlos Andrés Pérez, que tú criticas por su falta de cultura, de capacidad gramatical al decirlo, pero que es muy elocuente, que es el autosuicidio. Entonces, ¿qué ha pasado, empezando por Venezuela, que tú lo has desarrollado muy bien, para que de repente esto sea posible? O sea, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Para que de repente nos encontremos con estos cambios y que estos cambios sean posibles. Probablemente en Venezuela tenemos una historia más larga, hemos avanzado mucho más, por eso probablemente estamos mucho peor. Pero ¿cómo se empieza a gestar ese autosuicidio? Sí, por cierto, hay un reloj ahí, así que uno puede mirar cuando habla. El asunto es el siguiente. Esa anécdota famosa de Carlos Andrés Pérez, que la conocemos mucho, una vez utilizó esa palabra, es un autosuicidio, y siempre ha sido un elemento de burla. Contra Carlos Andrés Pérez también hubo mucha burla y lo mismo que con Trump, se le consideraba ignorante. Yo creo que es un error básicamente partir de la base de que un político es ignorante o es bruto o hace las cosas sin querer.
Yo creo que un político hay que partir de la base de que las cosas que hace las hace por algo y que tienen una finalidad. Yo estaba contraponía en mi libro esa expresión, digamos, lingüísticamente cándida de Carlos Andrés Pérez. La anteponía una cosa que había escrito, yo escribí un papelito aquí que no voy a leer, pero a una idea, Simón Rodríguez, el sabio maestro, que también fue maestro de Bolívar, pero en realidad es uno de los grandes sabios de América en el siglo XIX, XVIII-XIX, tiene en un libro que se llama Sociedades Americanas, publicado en 1828 y 1842, y en la edición del 42 coloca una frase maravillosa que me voy a permitir leer porque la tengo aquí apuntada. Él dice, ¿dónde buscamos los modelos en América? Las nuevas repúblicas, ¿dónde buscan los modelos? Y él dice que la América es original, entonces como tal tiene que buscar instituciones originales. Y al final dice una frase que yo utilizo en mi libro, América tiene que inventarse, o inventamos o erramos. Es una frase importantísima para la historia de Venezuela y creo que también para la historia de América, porque es una frase trampa, porque no todo el tiempo inventar nos lleva al acierto. En Venezuela hay una expresión, una palabra, que es guataca, guataquear. Guataquear es improvisar, es un término que se toma de la salsa. Cuando alguien guataquea es porque hace cosas con improvisación, no estudia, digamos que en ese sentido Carlos Andrés estaba guataqueando cuando lanzó la palabra autosuicidio, que lo hacía muchísimo también Chávez. Chávez inventaba palabras o inventaba conceptos que no existían y después Maduro también, que son producto de la ignorancia, pero también de cierta viveza, de utilizar el lenguaje como un arma de provocación, como un arma de manipulación. Y en un país como Venezuela, que lamentablemente tuvo un proceso, digamos, de desmejoramiento educativo, y es una cosa que yo quiero apuntar en algún momento, la educación es la única herramienta que yo conozco para salvarnos de los populismos y salvar la democracia es la educación. La lengua, como ha sido utilizada en ese proceso que comenzó con Chávez, ha ayudado o ha sido una vía para lanzarnos a ese suicidio colectivo en el que Venezuela entró en el año 98. Pero yo apunto en mi libro que también ya había como intentos de suicidio en toda la historia de Venezuela, es muy raro, siempre cosas muy raras, porque estábamos hartos. En el año 98, 97, 96 estábamos hartos de lo que estaba pasando muy semejante a ahorita, la corrupción de los políticos, la vida que era absolutamente difícil de vivir. Yo les confieso, en el año 97, 96 yo tenía 5 trabajos distintos y apenas llegaba para pagar mi piso. A veces no podía ni siquiera pagar el piso, trabajando en 5 lugares distintos. Había una crisis muy grande y era el coladero perfecto para que llegara un populista, que no sé si ustedes, alguno lo sabe, pero en el año 97, principios del 97 más o menos, Hugo Chávez tenía un 2% de popularidad, 2%. Pero ganó las elecciones en el año 98. ¿Cómo? Porque todo un proceso de dejadez, de irresponsabilidad, y eso que tú acabas de decir, no tomarse en serio a ese adversario, le permitió a Chávez hacer un camino, y también muchos poderes fácticos, medios de comunicación, medios económicos, pensaron que podían poner a Chávez en el poder y controlarlo. Y eso no ocurrió. Como tampoco ocurrió 100 años antes con Cipriano Castro, otro dictador, las élites pensaban que lo iban a dominar y tampoco pudieron. A ese sí lo tumbaron, pero quedó Gómez y Gómez estuvo 27 años. ¿Contesté lo que tenía que contestar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? José Luis, en Europa, ¿cuál es la autocrítica que hay que hacer? La corrupción, me imagino que también influye, la crisis. Sí, yo efectivamente quizá tengamos que hacer una reflexión muy breve antes, ¿no? Hablas de la dificultad de pensar el presente, es así, ¿no? Nosotros llevamos 4 o 5 años haciendo un título propio que se llama literalmente así, Pensar el presente. Pero como hemos dicho antes en la preparación, no hay forma de pensar el presente sin tomar distancias. Pensar el presente se padece, se intuye, pero pensarlo hay que tomar distancias. Y la única manera que tienen las sociedades de tomar distancias es mediante un relato, ¿no? La vieja necesidad de relatar es la vieja necesidad de estabilizar,
discurso sobre el presente, ¿no? Si nosotros miramos desde el largo plazo de las democracias, nos damos cuenta de que la democracia, ya desde Aristóteles, es el único sistema cuyo contrario también se llama democracia, ¿no? O sea, la monarquía tiene como contrario la tiranía y la aristocracia tiene como contrario la oligarquía. Pero cuando Aristóteles tiene que explicar la democracia, no encuentra otro contrario, ¿no? La democracia buena tiene como contrario la democracia mala. La democracia se corrompe como todo lo demás. Ahora, ¿cuál es el dispositivo de la corrupción? En mi modo de ver, la democracia es un sismógrafo de altísima precisión. Y una dictadura es un sismógrafo de bajísima precisión. Nosotros tenemos un problema en nuestra sociedad, si eso es una dictadura, el sismógrafo en la dictadura hace pum, 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 apenas se nota. Pero con la democracia, si tenemos un problema, el sismógrafo... Esto significa que las sociedades democráticas son sociedades mucho más inestables, por la conciencia de la inestabilidad, mucho más inestables que ninguna otra, ¿no? Y por lo tanto, como muy bien decía Chirinos, quienes manejan la democracia tienen que ser conscientes de que una falta de lógica democrática, una falta de espíritu democrático puede llevar al autosuicidio, ¿no? Puede llevarlo. Yo creo que Europa no está ahí. Creo que lo que Europa constituye en estos momentos, a pesar de todo, es un cierto oasis, ¿no? Donde todavía la democracia tiene una clara propuesta programática. No estoy seguro que la democracia sea la propuesta programática final de Trump. No estoy seguro de esto, ¿no? Ahora, si tuviéramos que ver las causas de esta situación, yo diría que la democracia, desde Atenas hasta el presente, es una forma de organización social de largo recorrido histórico que tiene como supuesto fundamental la homogeneidad. La homogeneidad. La homogeneidad significa para nosotros una comprensión fundada tanto en la polis griega como en las civitas romana, como en el cristianismo, de libertad, igualdad, responsabilidad. Esta es la estructura de la democracia. Y esto se ha canalizado a lo largo de la historia a través de, y esto es de una condición material, que no siempre se analiza, no siempre se ve, la condición material del aumento continuo, constante del trabajo libre. Mientras que todas las ciudades antiguas eran esclavistas, incluidas algunas hispanoamericanas, la forma material en que se despliega la libertad, la igualdad y la responsabilidad es mediante el trabajo libre. Ahora bien, estamos ante una situación en la que, por primera vez en la historia, el trabajo libre no es la manera de tener conciencia de la libertad, de la igualdad y de la responsabilidad, sencillamente porque estamos por primera vez en la historia en la que el trabajo ya no es la forma de resolver necesidades. La forma de resolver necesidades en la actualidad, en muchas ocasiones, es la técnica. Y entonces, estamos perdiendo la base material que durante 2 milenios ha sostenido nuestra idea de libertad, que es la idea de trabajo. Y el problema es que cuando eso se pierde, cuando se pierde la posibilidad de un pleno empleo, que fue la estructura del estado de bienestar, porque la máquina, la técnica, los robots acaban eliminando una gran parte de la población del trabajo, nos hacemos una pregunta básica. ¿Dónde queda la promesa de homogeneidad de las sociedades? El libro autoconsciente de la democracia es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Y la democracia es una condición homogénea. Ahora, cuando la diferencia entre los que trabajan y los que no trabajan, los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar, se amplía, ¿dónde queda la homogeneidad? Esa falta de homogeneidad es un proceso evolutivo. Es lo que se llama en términos biológicos la cladogénesis. Se observa que determinadas ranas que son de la misma especie, por crearse en un hábitat que les hace engordar, comer, etcétera,
ya no pueden procrear con otras ranas de su misma especie que se han quedado pequeñitas. ¿Por qué? Porque si procrea el macho, la aplasta y la mata. Una cladogénesis es de una especie, se hacen dos. La vida democrática generaba una especie, una homogeneidad, pero esta transformación del contenido del trabajo está produciendo dos cosas. Está rompiendo nuestras sociedades por la mitad. Campo, ciudad. Generacionalmente, millennial, no millennial. Virtualidad, presencialidad. Gente de algún sitio, gente de ningún sitio. Emigrantes, residentes. Sur-norte. Y estas diferencias estructurales que en el fondo van en contra de todo ese proceso de homogenización democrático es lo que genera una dificultad de representación. Porque hasta ahora nuestras sociedades estaban habituadas a representarte de manera homogénea, ¿no? Con consensos. Cuando eso se fractura, es cuando la representación tradicional empieza a ser problemática. O recomponemos algún modo de mirar al futuro que esté en condiciones de todavía redotar de sentido la idea de la igualdad, de la libertad y de la responsabilidad, o iremos hacia una humanidad escindida que va a tener muchos problemas de administrarse. Vamos a volver a este tema. Te aviso que como te alargues mucho, pierdes el tren. ¿Cómo? Ah, que pierdo el tren. Sí. Qué susto. No, Argemino, estamos hablando de la autocrítica. Yo creo que tú, aparte del seguimiento a Trump, has hecho una cosa muy interesante, que es irte a ver a los votantes de Trump. Has tenido la experiencia de lo que aquí conocemos desde muy lejos y probablemente matizando muy poco como la América profunda, y te has dado cuenta que eso que avisabas, que le demos importancia, hay o sea, no ha sido una locura colectiva, sino que había una base desde ese punto de vista racional para que haya pasado lo que ha pasado. ¿Qué es lo que has visto en la sociedad americana? Una gran base. Yo creo que, como apuntaba José Luis hace un minuto, una de las grandes divisiones que se da en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, pero en este caso se ve con mucha nitidez, es la diferenciación entre las personas que viven en las grandes ciudades y las personas que viven en regiones del interior, más rurales y más industriales. Y hay 4 datos que yo creo que lo ejemplifican de una manera muy nítida. Por ejemplo, hace 2 años, en las elecciones presidenciales, ninguna ciudad de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes votó a Trump. Ninguna. Houston, Dallas, Phoenix, que parecen del sur, tradicionales conservadoras, todas Hillary, todas ellas. Por ejemplo, a nivel económico, a Hillary Clinton la votaron 500 condados en Estados Unidos. A Donald Trump, 2.500, 5 veces más. Ahora bien, los 500 condados, esa quinta parte que votaron a Hillary, acumulan 2/3 del PIB de Estados Unidos. Y mucha población, por eso se compensa, ¿no? De hecho, votó más gente a Hillary que a Trump, porque están los votantes aglutinados en las ciudades. Entonces, ¿qué proceso tenemos? Tenemos un proceso de desindustrialización, como ha ocurrido también en España, como ha ocurrido en Europa, los trabajos que se van a China, al sudeste asiático, y mucha gente que antes tenía un empleo estable, un trabajo que a uno le da un sentido de vivir, una libertad, una responsabilidad, han ido empeorando. Entonces, mucha gente no ha caído en la pobreza, en la más absoluta miseria, pero ha visto que en lugar de tener una casa y 2 coches y poder enviar a los hijos a la universidad, se veía con problemas económicos y veían que los hijos no podían prosperar. Entonces ha habido un movimiento masivo económico de recursos desde el interior a los sectores pujantes, que son básicamente 3, financiero, tecnológico y luego una región del fracking en Texas, de la tecnología del fracking para sacar petróleo y gas de esquisto. Entonces, ¿qué pasa? Que este corrimiento económico no solamente es una cuestión de economía. La fuga de cerebros, de gente con inquietudes, joven, que estudia, que está viviendo en el campo, tal, se va a Nueva York, se va a Los Ángeles, se va a San Francisco, se va a Boston. Y no solamente eso, los medios de comunicación, por ejemplo. Con esta crisis que hemos vivido en los últimos años, los medios locales han sido diezmados, con lo cual uno se va a cualquier región del interior, sea al medio oeste, sea a los Apalaches, sea al sur, sea incluso en el norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan. Los medios han sido diezmados y los medios de las costas, siguiendo ese mismo proceso, han crecido, porque los grandes medios han comprado los pequeños periódicos y se han ido a la costa. Y yo como periodista lo vivo, o sea, yo cuento siempre, Nueva York, sector financiero. ¿Qué
¿Qué ocurre en Washington? Política. Silicon Valley, el iPhone nuevo de Apple. Siempre son estos 3 puntos. ¿Y lo del resto? ¿Quién lo cuenta? ¿A quién le importa? Y luego tenemos además un factor adicional que es una crisis de los opiáceos, que es algo absolutamente salvaje. O sea, mueren 60.000 personas al año en Estados Unidos de sobredosis. Y entonces aquí, con estas condiciones, somos capaces de distinguir un grupo demográfico muy concreto en Estados Unidos, que es el grupo que ha votado a Trump de una forma masiva y que incluso en años anteriores había votado demócrata, ¿no? Pero que ahora se ha volcado en Trump. Y es el varón blanco sin educación universitaria del interior. No el único, luego mucha gente la ha votado también en las ciudades y todo es mucho más matizado y complejo. Pero este grupo de población es aplastantemente pro-Trump. Yo vengo del NASCAR, estuve el fin de semana en el NASCAR en Phoenix, Arizona. Espectacular. Todo el mundo decía, la primera persona con la que hablé, le dije, bueno, cuénteme, ¿es usted fan del NASCAR? Dice, sí, de toda la vida. Y digo, bueno, ¿y qué representa el NASCAR, las carreras de coches para usted? Y dice, es una cultura redneck total. Dice, I'm a total redneck, 100%. Y digo, bueno, ¿y eso es importante? Dice, bueno, mira a tu alrededor. Dice, todos somos familia. ¿Cuál es el deporte de Estados Unidos con más seguidores de Donald Trump con muchísima diferencia? El NASCAR. Es una América que muchos medios de comunicación, que son los que al final cuentan el relato al resto del mundo, porque un periodista corresponsal siempre que lee New Yorker, New York Times, Washington Post, ¿qué cuentan eso? Cuentan su realidad de las grandes ciudades y de la tecnología, y el resto del país ha sido olvidado. Y luego, para acabar, el factor demográfico. El único grupo demográfico de Estados Unidos donde la mortalidad ha aumentado en los últimos 5 años, ¿cuál es? Los votantes de Donald Trump. Todos los demás tienen más hijos, tienen más oportunidades, van creciendo económicamente. Un latino de Nueva York a lo mejor es algo más pobre que un blanco de una ciudad del Medio Oeste, pero es mucho más próspero que hace 10 o 15 años, cuando el blanco ha perdido esa prosperidad. Y entonces, en el año 2045, según cifras oficiales del Departamento del Censo, de la Oficina del Censo, más de la mitad de los norteamericanos para 2045 ya no serán blancos. Y Estados Unidos ha sido un país blanco más del 90% hasta los años 60, que empezó el cambio demográfico, con la integración más de los afroamericanos en la vida civil y con la inmigración. Entonces tenemos una tormenta perfecta en la que hay un grupo de personas muy enfadadas que quieren que la cosa cambie. ¿Y quién ofrecía cambio? A todos los niveles. Estáis tocando 2 temas. Sabéis que Fukuyama, el famoso Fukuyama, que tiene algo que ver con todo este lío, se ha atrevido a escribir otro libro. Es un libro sobre identidades. Y una de las cosas que dice precisamente es que el populismo, todo esto que está pasando, se basa en una necesidad primaria del ser humano, que es la necesidad de reconocimiento. Y entonces, un poco por lo que decía José Luis, parece que las democracias se han olvidado de reconocer a determinadas personas que son las que reaccionan y provocan todo esto. Y esto probablemente tiene que ver con una cosa que yo creo que es paralela en todos los casos, que se repite, que es muy curiosa y que probablemente hemos minimizado también, que es el uso de los medios de comunicación, pero sobre todo de la televisión. O sea, yo creo que hace unos años, en el mundo, si quieres, intelectual, esos que escriben en determinadas publicaciones, se había puesto de moda no ver la televisión. O sea, no ver la televisión es un signo de nivel. De hecho, además, como parece que el mundo está en lo digital, pues lo que era novedoso pues era cualquier cosa que pasara dependería de las redes sociales y de otras cosas. Pero desde luego ver la televisión era mal visto. No hablas con la gente en una cena de los programas de televisión que ves y te mueves en determinados círculos porque te van a mirar mal. Pero lo que pasa es que, claro, se ha perdido o se ha relegado o se ha olvidado el control de la televisión. Entonces resulta que los presidentes de todos estos sitios que estamos hablando, o los candidatos por la vía del populismo, son grandes fenómenos mediáticos. Trump es un personaje televisivo que se hace presidente y Chávez es un presidente que se hace personaje televisivo, ¿no? Y aquí pues sabemos de alguna manera que el recorrido inicial de Pablo Iglesias, además con un método bastante parecido al de Trump, es crear audiencias para que las televisiones le lleven. Y creas audiencias no para que hablen bien de ti, sino para que te pongan fatal. Y entonces, cuanto más fatal te ponen, más gente te ve y más te promocionas, ¿no? Ahí, ¿cómo lo veis? Mira, es curioso una cosa.
No se vayan a soliviantar con lo que voy a decir ahora. Pero yo creo que el inspirador del showman que fue Chávez, en el fondo fue el rey Juan Carlos. Les voy a explicar por qué. Cuando Hugo Chávez intentó dar el golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, todos nos levantamos en la madrugada asustadísimos porque yo nunca había vivido un golpe de Estado. Quizá aquí el embajador Fernando Gervasi, que está aquí, sí vivía, Pérez Jiménez, ¿no? Muchas gracias, por cierto, embajador, por venir aquí. Nada, prendimos la televisión, porque en esa época, en el año 92, Argemino no lo recuerda porque es muy joven, en el 92 solo había televisión, por supuesto, no había internet ni esas cosas, en Venezuela por lo menos no. Prendemos la televisión y aparece, a las 2 de la mañana, aparece Carlos Andrés Pérez, que Carlos Andrés Pérez estaba en el Palacio de Miraflores, bueno, él venía de Davos, y en vez de ir al Palacio de Miraflores, o estaba en el Palacio de Miraflores, huyó del Palacio de Miraflores, que es el palacio, lo que es como sería la Moncloa aquí, y se fue al único lugar que los militares no tomaron. Se fue a un canal de televisión, se fue a Venevisión. Y desde allí apareció en directo y dijo unas palabras que acabaron con el golpe. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe, su obediencia es para conmigo, se acabó el golpe. Porque la orden venía directamente del comandante en jefe. Pero yo tengo la sensación, o sea, tengo la sospecha, no lo he comprobado, tú me dirás si es cierto, José Luis, que Carlos Andrés tuvo la idea de irse para la televisión imitando al rey Juan Carlos del golpe del 81, que apareció en televisión y acabó con el golpe en el 81. Con lo cual hay una cierta y extraña relación entre las palabras del rey acabando con el golpe, con el intento de golpe o con el levantamiento de Tejero, y las palabras, y el Chávez showman, porque cuando Carlos Andrés apareció en televisión, todo el mundo se sorprendió muchísimo, pero yo estoy seguro que Chávez vio eso y se dio cuenta de que el único error que había cometido era no haber salido en televisión. Después hizo algo que me he enterado, que él se rindió en Caracas y salió a dar unas declaraciones. Carlos Andrés Pérez había dado la orden de que las grabaran y las editaran, pero como había militares infiltrados en Miraflores que eran golpistas, dejaron que Chávez hablara en directo. Y Chávez habló en directo 1 minuto y medio. Y en 90 segundos se ganó a todo el mundo con 2 frases. Una muy importante que en Venezuela nadie había dicho nunca. Asumo la responsabilidad de este golpe. Nadie había asumido la responsabilidad nunca de nada. Y por ahora no hemos logrado los objetivos. Y el por ahora se convirtió en una frase importantísima. La televisión tumbó el golpe, pero le abrió la puerta a Chávez como el showman que fue un showman. Yo esta tarde le decía, almorzando con ellos, que si Chávez no hubiese sido presidente de la República, si hubiese sido un comediante, tipo, no sé, Los Morancos, lo que sea, lo hubiéramos querido mucho, porque era muy divertido, era un tipo simpático. Pero como actor de televisión hubiese sido maravilloso. Ay, se murió Chávez, pobrecito, ¿cómo lo queríamos? Si hubiera sido actor, si hubiera sido comediante. Pero el problema es que era presidente y acabó con un país. Pues esa es la relación entre el rey y Chávez, fíjate tú. No solamente el por qué no te callas. Claro, luego quiso remediarlo. Jimino, en Estados Unidos también la televisión ha tenido mucho que ver, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Donald Trump es el producto televisivo más perfecto. Además, su programa de The Apprentice lo veía mucha gente, ¿no? Y luego es como bien decías, es un mundo que no le interesa a muchos creadores de opinión de los grandes medios, pero es un mundo con mucha influencia. Donald Trump, como decía una biógrafa, se llama Wenda Blair, que siguió a Donald Trump muchos años, hizo un libro sobre su familia y su dinastía, incluso habló del abuelo que vino de Alemania y demás. Decía, Donald Trump speaks cable, habla el lenguaje de la televisión por cable, ¿no? Entonces Donald Trump sabe exactamente de una forma instintiva qué es lo que va a abrir todos los informativos, ¿no? Y es un lenguaje que no dominan otros políticos, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos el otro día, Barack Obama es un lector. Barack Obama, cuando era presidente, se retiraba a una oficina en la Casa Blanca 2 horas cada noche y se ponía a leer los informes y demás, y todo era como un proceso muy moderado y muy intelectual, donde todo su gabinete daba su opinión y cada pequeño problema requería un mínimo de 20 minutos para ser resuelto, ¿no? Entonces, Donald Trump es todo lo contrario, es alguien que es
absolutamente instintivo y que él sabe cómo manejar a las audiencias. Y uno de los grandes aciertos, como mencionabas también, es que Donald Trump se ha convertido en una especie de droga para la audiencia y los medios de comunicación hemos visto el negocio y nos hemos convertido en sus camellos. Y entonces, a primera hora, cuando un periodista mira las noticias, si no hay algo muy grave, un incendio que ha matado muchísima gente, algo tal, lo más fácil es ir a la cuenta de Twitter y decir, 6 de la mañana, bueno, está a puntito de tuitear, vamos a ver. Ah, tal, ha dicho que México que le va a cortar la ayuda y que se acabó y que no sé qué, no sé cuánto, tal. Pum, ya es un titular maravilloso, ¿no? Hay un artículo de Político, que es un portal de información política. Dice que Donald Trump en 2013 tuvo una reunión en la Torre Trump con muchos políticos republicanos y nadie sabía qué les iba a decir Donald Trump en esa reunión. Entonces se presentaron y muchos sospechaban, bueno, somos todos republicanos, pues imagino que querrá proponernos, no sé, ser gobernador o senador o algo. Y él les dijo, voy a ser presidente. Y todo el mundo, claro, le tomó en broma, ¿no? Y él, según una fuente que cita Político de uno de los presentes en esa reunión, dice, voy a absorber, como decía yo antes, todo el oxígeno de la sala, voy a enganchar a todos los medios de comunicación de este país y no los voy a soltar. Y entonces, cuando Donald Trump inició la campaña con ese muro con México y esos insultos a los mexicanos, lo que hizo fue tender una trampa. Y luego ha tenido la habilidad de ir superándose a sí mismo. Y cuando lo de los mexicanos ya era, bueno, ya está un poco visto, ya hemos hablado, tal. John McCain, un héroe de guerra. Bueno, es un héroe de guerra porque lo capturaron, a mí me interesa la gente a la que no le capturan, pum, otra vez. Y así, cada dos semanas lo mismo. Y si uno ve las encuestas de esa época, antes de las primarias, ve que la popularidad de Trump va subiendo de golpe con cada declaración que hace polémica, ¿no? Entonces, cuando llega presidente, estamos todos, claro, como locos, porque llega un momento en el que lo puedes ignorar, porque no tiene poder, pero cuando ya es el candidato presidencial no lo puedes ignorar, porque es el candidato a la presidencia. Y cuando es presidente, mucho menos, con lo cual ya estamos en el pozo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que es curioso es que todos los medios, CNN, Fox News, MSNBC, New York Times, Vanity Fair, Washington Post, todos están rompiendo las audiencias sin parar. El New York Times tiene el doble de suscriptores. Todo, cualquier medio al que mires. Y llega un momento en el que no se pueden desenganchar. Y lo curioso es que las audiencias siguen creciendo a día de hoy. Y a día de hoy, 3 años y medio después de que Trump anunciase la campaña, todavía tiene la increíble habilidad de mantenernos enganchados como una telenovela. Y es, una gran... Que más que votar, para que esto cambie, la responsabilidad es no ver determinadas cosas o probablemente, como ya hemos visto alguna vez, no comprar determinados productos que se anuncian en determinados sitios. ¿Pero qué ves entonces? ¿La 2? No sé, claro. Probablemente hay que leer libros de la Huerta Grande, que es lo que hay que hacer. La Huerta Grande. ¿Puedo hacer una pregunta? A José Luis, porque, y bueno, al que lo sepa. Es que con todo esto que hemos hablado del populismo y de cómo los medios de comunicación sirven para volver adicto a la ciudadanía, pienso en los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César, que eran el Facebook de la época. Él mandaba todos esos comentarios y era una autopromoción constante y todo el mundo estaba loco por leer eso. Es algo parecido, ¿verdad? Es un fenómeno italiano, si lo que quieres decir es un fenómeno italiano. Porque verdaderamente hay que recordar la polémica de Pasolini al final de su vida. Tiene una polémica con un viejo comunista donde él argumenta que en realidad Mussolini no había transformado el alma del italiano, ¿no? Y eso es algo que podemos decir en respecto de Franco. Franco no cambió el alma de los españoles, ¿no? Y entonces los comunistas se le echaron encima. ¿Cómo puede decir eso? Y él dijo de manera muy clara que quien iba a cambiar el alma de los italianos era Berlusconi. Que ya Berlusconi era el propietario de algunas televisiones. Pasolini lo dijo. Sí, Pasolini lo dijo. Pasolini lo dijo. No sabemos si la consecuencia de acabar con la cabeza destrozada en cualquier rincón de la playa de Roma tiene que ver con esto. Claro. Pero el problema aquí es que estos medios, primero, necesitan intensificación, como tú dices. Pero quiero recordar que el momento cuando más periódicos se han vendido de la historia de la humanidad fueron en los días previos de la Primera Guerra Mundial.
que ahora celebramos el centenario. Y el momento donde ha existido más intensificación de líderes de esta naturaleza fue cuando el emperador alemán, el último emperador alemán del Segundo Reich, no paraba de tener la atención de la prensa mediante todo tipo de disparates, ¿no? O sea que esto es una estructura de intensificación, de escalada, y las estructuras de escalada son muy problemáticas, porque luego nadie sabe cómo hacerlas regresar. El problema está aquí. José Luis, en esta línea, que es un poco continuación a la pregunta, aquí también hemos visto que Pablo Iglesias ha sido un fenómeno mediático, o sea, su primer medio es un medio que era suyo, no sabemos muy bien cómo se financiaba, empieza a decir barbaridades y entonces pasa a las tertulias donde discute con gente y cuanto más discute, más gente lo ve y bueno, pues el modelo debe estar también en la parte de atrás del manual. Pero claro, ahora pasa una cosa que yo creo que es preocupante, como Pablo Iglesias vía Pedro Sánchez, presidente del gobierno, ahora, antes Pedro Sánchez, que son dos identidades distintas, como todo el mundo sabe, en este momento ya tiene las televisiones. O sea, ¿ahora qué pasa? Bueno, yo creo que con toda claridad mi diagnóstico en el libro Populismo, lo que decía es que hay una evolución del momento populista en sociedades con una densidad institucional fuerte y hay una forma de evolución del populismo en sociedades con otra estructura institucional. Lo que yo decía en mi libro es que en sociedades parlamentarias el populismo tiene muchas dificultades para consolidarse en tanto que régimen, que en sociedades con un umbral institucional más bajo y, atención, esto es muy importante, con estructuras presidencialistas, ¿no? Que esta es la cuestión, porque claro, el problema es que allí donde hay estructuras presidencialistas, la concentración populista es mucho más fuerte. En esas sociedades el peligro populista es obviamente más grande. Mi diagnóstico en el libro era que en una sociedad normal, occidental, que se estructura desde el punto de vista parlamentarista, es completamente imposible o prácticamente imposible que se genere el proceso que para cualquier régimen populista es incondicional, necesario, que es eso que se llama hegemonía, ¿no? Yo, haciendo análisis que proceden de Max Weber y que proceden de la sociología, decía que en una sociedad occidental, institucionalmente organizada sobre el parlamentarismo, lo lógico es que el arco parlamentario se componga de 4 o 5 partidos que inexorablemente están condenados a entenderse mediante pactos. En esas sociedades es muy difícil que se establezca un régimen populista. Los intelectuales que, a mi modo de ver, son más lúcidos respecto de la evolución norteamericana, para mí el más importante se llama Bruce Ackerman, es de Yale, y ha escrito libros muy importantes sobre la caída el Decline and Fall of the American Republic. Ha hecho libros sobre cómo debería evolucionar Estados Unidos para impedir el peligro presidencialista. Porque su pregunta era muy sencilla. Sí, los presidentes no paran de aumentar su poder permanentemente. Lo hicieron con Bush padre, lo hicieron con Bush hijo, lo hizo con Clinton, lo hizo con Obama. El problema es cuando venga un presidente que no nos gusta, un presidente que en el fondo aspire realmente a usar esos poderes que han ido aumentando exponencialmente para cargarse toda la estructura institucional norteamericana. Y él lo que dice es: el último diagnóstico ha sido decir que Estados Unidos, mediante este sistema presidencialista, que requiere campañas permanentemente intensas, mucha más financiación, polarización, dogmatismo, etcétera, acabará produciendo una weimarización de Estados Unidos. Esto es una evolución de Estados Unidos como la República de Weimar. Y esto es realmente lo preocupante. Y por eso él
ha hecho proyectos de reforma constitucional en Estados Unidos proponiendo un sistema parlamentario, porque un sistema parlamentario resiste mucho más cualquier tipo de organización. Pero de alguna manera, y este es un tema tuyo, donde has profundizado muchísimo, es decir, el dique de contención de todo esto, de alguna manera el dique de contención sí. son las instituciones. Es decir, Sí. unas instituciones fuertes de alguna manera deberían evitar esto. Estados Unidos tiene una democracia, y has mencionado hace poco a Tocqueville, Sí. Que cuando en su momento se diseñó con la idea de que el poder debería moderarse, a diferencia de la Revolución Francesa, que acabó en una dictadura porque quería el poder absoluto pasarlo directamente del rey al pueblo. Entonces, hasta ahora ha sido suficiente. ¿Tú crees que hay que ir a más? O la pregunta es más general. ¿Creéis que las instituciones aguantan? Yo creo que las instituciones estadounidenses están sometidas a una presión extraordinaria en favor del presidencialismo. Creo que desde este punto de vista la Cámara de Representantes refleja con toda claridad una ordenación que condena a Estados Unidos a una inestabilidad inexorable. Cuando nosotros miramos la nueva Cámara de Representantes tal y como ha surgido de estas elecciones de hace 10 días, si miramos la bancada demócrata, descubrimos una buena parte de, naturalmente, representantes blancos, pero el color azul empieza a ir cada vez más pálido porque hay una buena parte de representantes asiáticos, hay una parte creciente de representantes hispanos y hay una parte consolidada y estable de representantes negros. Cuando vas a la bancada justamente del Partido Republicano, ves una homogeneidad blanca del 95%. Pero como bien decías, la población, la evolución inexorable de Estados Unidos es hacia un melting pot, es a una sociedad multirracial, que, por cierto, ya han entrado los musulmanes, dos musulmanes ya han entrado en la Cámara de Representantes. Palestina y Somalia. Este es el problema. El problema es que solo la bancada demócrata está en condiciones de reflejar el país. Y sobre todo está en condiciones de reflejar el país del futuro, más que del presente. Mientras que la bancada republicana no está en condiciones de representar la evolución. Y este es el problema de las sociedades. Las sociedades, ¿qué es lo que nos ha pasado aquí? En Europa hemos creído que la estabilización que tenía Europa como sociedad estaba conseguida y la enorme fractura de la crisis nos ha mostrado que o evolucionamos como sociedad europea al hilo de nuestros problemas o Europa tendrá problemas muy serios y muy difíciles. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. O Estados Unidos evoluciona de tal manera que la bancada republicana con el 95% blanco evoluciona hacia una representación real del país, o habrá, como decía Disraeli, dos ciudades, dos Estados Unidos, tan fuertemente separados como el norte y el sur previo a la guerra de secesión. Yo no tengo mucha esperanza con lo de la democracia, porque una cosa que quería decir, y lo voy a decir ahora, voy a aprovechar, es que la democracia es el sistema que nosotros consideramos el mejor sistema de todos los que hay. Pero me parece que yo lo llamaría el sistema molesto, porque es un sistema que te obliga a cada ciudadano a cuidarlo. Por eso al principio dije que la educación es un elemento fundamental. Tenemos que enseñar a los que vienen y enseñarnos a nosotros mismos a entender que la democracia no es un don, como Egipto es un don del Nilo, no. La democracia es un trabajo y trabajar cansa mucho. Hay que trabajar todo el tiempo, como quien trabaja, como la paz. La paz se trabaja siempre, la paz no es una cosa natural. La paz es algo que hay que estar constantemente haciendo, con diálogo, con conversación, como decías tú, Filipín, esta tarde. Pero si nosotros no nos educamos y no educamos a los que vienen, no me refiero a los programas educativos de las escuelas, me refiero a lo que Werner Jaeger llama la paideia,
de nuestra cultura, de nuestra civilización. Llamaba. ¿Ah? Llamaba. Bueno, porque es que lo llaman el libro todavía, mientras es imperecedero lo que escribió. Paideia es ese concepto que engloba cultura, educación, espíritu. Hasta que no demos con eso y lo difundamos y lo cultivemos, yo no tengo mucha esperanza de que la democracia tenga mucho futuro. Una cosa. Sí, además la democracia, siempre que hablamos ahora de la democracia, últimamente hablamos de crisis y con mucha razón, pero hay algunos autores que han dicho que quizás el problema de la democracia es un problema que ha habido un exceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de instituciones en Estados Unidos, si uno ve la evolución política del país, el poder político se ha abierto mucho más, tanto a nivel de los partidos, por ejemplo, antes el partido designaba al candidato, ¿no? Y ahora es por los delegados, pero a través del voto popular, que antes no era por voto popular, era simplemente por los delegados del partido, ¿no? Y ahora, sin embargo, se ha abierto mucho más. Por eso un Obama, que cautiva a las masas, tiene la capacidad de llegar al poder, y un Trump, que las cautiva de una forma diferente, tiene la oportunidad. Y luego hay más elementos, ¿no? También las redes sociales. La opinión pública ahora se da igual que antes, pero tiene muchísimo más poder, porque antes uno llegaba a casa de trabajar, se quejaba en la cocina y te oían tu mujer o tu pareja, tus hijos y ya está. O lo comentabas en el bar el fin de semana. Pero ahora cualquiera que tenga algo que decir ya lo puede soltar en Facebook y cualquier opinión potencialmente se puede volver viral. Entonces la democracia se ha abierto muchísimo y cada persona se ha convertido como en un referente de opinión y se ha profundizado, ¿no? Y ahora también es positivo, por supuesto, las minorías tienen más derechos, evidentemente derecho de voto, más prosperidad, más horizontalidad, pero esto quizás, y algunos pensadores apuntan en esa dirección, ha generado un efecto pendular. Y entonces tienes a Obama, que es la encarnación del hombre de Estados Unidos futuro, mestizo y demás, muy abierto, muy progresista, muy urbano, un intelectual, un escritor, un tipo que estudió en Harvard, en la Universidad de Columbia. Y ha habido una parte de América, del país, que ha dicho, demasiada apertura, demasiada opinión, vamos a elegir al que ofrezca un poco mano dura para estabilizar toda esta apertura, ¿no? Y entonces es algo que apuntaba Platón, si no me equivoco, en La República, que decía eso, ¿no? Que a veces el exceso de ese vino dulce que es la libertad y la igualdad puede hacer que los votantes se embriaguen, ¿no? Se caigan en la marmita de la libertad y ya todo vale y todo el mundo puede opinar y tal, y luego una parte reaccione con el autoritarismo, que es lo que representa Donald Trump. Muy bien, yo creo, José Luis, vas a perder el tren seguro, porque tenemos muchas cosas que tocar. Hay quería pasar justo, por lo que dices tú, a otro tema que yo creo que hay que analizar. Pero, Juan Carlos, quería reforzar tu argumento con el tema respecto a la educación. La educación, hay mucha gente que piensa ya que es el comodín de todo. O sea, todo se podría resolver con educación, pero el problema de la educación es que hay que empezar con mucho tiempo. O sea, los problemas de hoy son los problemas de educación del pasado. Yo hay un concepto que me parece muy potente y creo que esto tiene que ver con ese concepto, que es una cosa que escribió un americano que tú conoces seguro, se llama Stanley Cavell, José Luis, Claro. que escribió un libro que solamente el título me parece fundamental, que es La filosofía como educación para adultos. Entonces, de alguna manera, siempre que hablamos de la educación, nos referimos a los niños. Y yo creo que somos unas generaciones que nos tenemos que estar reeducando continuamente. De ahí este tipo de cosas. Porque a los que hay que reeducar realmente es a mucha gente con muchos años que probablemente hay que adaptarle, hay que explicarle un mundo que es distinto, que es de lo que os quería preguntar ahora. O sea, habéis hablado del presidencialismo de Trump, pero al final el presidencialismo de Trump en este movimiento de péndulo probablemente es una reacción a otros presidencialismos muy de moda en el mundo, como es el de Putin. O sea, es decir, el líder del mundo ahora mismo más eficaz, otra cosa es que sus intenciones sean adecuadas, a lo mejor es Putin, y Obama no era el contrapunto a Putin de ninguna manera, ¿no? No. Vamos a ver, yo he hablado de una evolución norteamericana en favor de reforzar continuamente los poderes presidenciales. Que esto tiene que ver con el hecho de que el presidente genera cada vez más oficinas propias. Algo tan importante como la oficina jurídica presidencial. La oficina jurídica presidencial la crea el padre Bush. El padre Bush no es el padre reverendo padre Bush, sino el Bush padre. De Bush.
la crea fundamentalmente para una cosa, para legitimar la tortura, para el hecho de que los agentes presidenciales y los agentes de la CIA estuvieran en condiciones de protegerse de la tortura. Bueno, esto es lo que permite que el presidente de Estados Unidos cada vez más firme leyes bajo la previsión de que su oficina jurídica le ha dado el aval, de tal manera que quiere evitar por todos los medios que vaya a la Corte Suprema. De ahí que la batalla por la Corte Suprema sea tan importante, porque lo que quieren es reforzar los poderes presidenciales, de tal manera que el gran muro, el valladar fundamental de la división de poderes norteamericana, que es la Corte Suprema, no esté en condiciones de poner objeciones a esto. Pero la pregunta por lo tanto, es un proceso, Santiago. O sea, mi pregunta va más, pero Putin es una variación de la dictadura rusa. Pero la pregunta va más encaminada. El mundo que tú defines como euroamericano son 900 millones. ¿A qué se refiere con euroamericano? ¿Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y América? América y Europa. Euroamericano me refiero a lo que hay, no sabemos muy bien dónde comienza, pero que sigue el camino del sol aproximadamente desde el Volga. No es muy seguro si más acá del Volga o en el Volga, pero que sigue el camino del sol desde... ¿Americano? Hasta que se pone por la Tierra de Fuego, claro. Okay. El mundo euroamericano es aquel que se ha configurado en la Ilustración europea. Lo que hemos llamado mundo occidental, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, siendo eso, nos vamos a profundizar. Claro, lógico, sí. Eso son 1.000 millones de personas, ponte. Claro. En el mundo hay 7.000. 8.000 casi. 8.000, otros 7.000. Entonces ahí hay 1.000 millones de personas que han generado una economía equivalente a la nuestra. Y hay 2 o 3 países que no precisamente tienen democracia. Vamos, China no tiene ninguna, ni se le espera. Rusia tiene una forma de democracia sui generis y la India también, pero la India camina ahora mismo a un autoritarismo potente. Es decir, ¿cómo, si ampliamos la perspectiva, o sea, cómo combina? Porque es que además China, y esto lo llevamos siguiendo mucho tiempo, ha elegido el modelo económico capitalista y resulta que funciona. Y el presidente chino, emperador ya casi, porque hasta el año 49 nadie le va a pedir cuentas, dice, nos explica que la economía en las democracias funciona muy mal. Él lo hace bien porque él no tiene ningún problema. El otro día salió un dato brutal, el número de gente que hay en la cárcel en China. O sea, en China no necesitan meter a la gente en la cárcel. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos hay? Pues no sé si era como una quinta parte de lo que hay en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es la proporción mayor en el mundo entero con muchísima diferencia. Sí. Tú has preguntado, perdón, por la cosa de educación. Bueno, he comentado lo de la educación, pero... pero bueno. Es importante lo que decía de la educación para adultos, ¿no? Porque toda la idea de Stanley Cavell, que por cierto, lo que hace Stanley Cavell en ese libro es contar su experiencia como profesor de adultos en la Universidad de Chicago, ¿no? Que daba clases por las noches, ¿no? Una vez que se jubila, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me admira más del sistema académico americano en este sentido. Pero en el fondo todas sus ideas proceden de John Dewey, o como se quiera que se llame, el que dice con toda claridad que la historia de la democracia es la historia de la educación y es la historia de la empresa. Él dice estas 3 cosas. Historia de la democracia es historia de la educación y es historia de la empresa. Y de la misma manera que alguien que quiere aspirar a ser demócrata a lo largo de toda su vida debería estar educándose a lo largo de toda su vida. Igual que debería estar en condiciones de aprender a trabajar realidades que tienen que ver con la empresa a lo largo de toda su vida. O sea que esta es la utopía americana, es la utopía americana que en cierto modo que en cierto modo, por cierto, venció las 2 guerras mundiales. Pero eso no solo... Querías decir algo de lo de la educación. Yo no pienso solamente en un proceso continuo y infinito de formación. Yo soy de los que piensa que ese refrán de loro viejo no aprende a hablar, ese refrán es falso. Claro que aprende a hablar. Si le enseñas a hablar, habla. Yo lo uso mucho en mis clases de creación literaria. Llega gente muy mayor y dice, yo no voy a escribir. Si usted va a escribir, si usted se pone, va a escribir. Porque el loro viejo se aprende a hablar.
Pero no se trata solamente del proceso de formación continua, se trata de actuar continuamente en función de tus principios, entre comillas, democráticos. Cuando te comes una luz roja, cuando dejas de pagar un impuesto, cuando ves que alguien lo hace, todo eso forma parte de la paideia, por eso utilizo la palabra paideia. Tienes que ser ciudadano las 24 horas del día, y es muy difícil, y es muy complicado, y es muy aburrido. Es cansón, cansa ser ciudadano, pero es obligatorio para todos, si queremos un país que funcione, ser ciudadanos siempre, continuamente. Y eso es un proceso pedagógico, Si entiendes, de autoformación, de formación con el otro, y claro, por supuesto, la formación continua de leer. si entiendes la educación, si entiendes esa aspiración de la educación como una relación permanente y vinculada, inexorablemente vinculada a la dimensión democrática, se goza. Se goza. Claro. Se goza aprendiendo. Claro. Se goza aprendiendo. Y el problema real es que tenemos, y este es el problema del que estamos hablando, se goza aprendiendo y el problema real es que tenemos metido en el más profundo rincón del alma formas de goce que son incompatibles con eso. Claro. Formas de goce que son incompatibles con eso. ¿Cómo? Pues poner el mensajito de WhatsApp. Bueno, y hay cosas, perdón chicos, que me parece inaceptable. Porque yo aprendí aquí una cosa que hacen en los colegios, o hacían, o en algunos colegios, una cosa que se llama el rincón de pensar. Eso me parece una falta de respeto al pensamiento. No puede ser que pensar sea un castigo, por Dios, no puede ser. Por favor, si ustedes conocen algo así, reclamen. No puede una maestra castigar a un alumno al rincón de pensar. José Luis pierde el tren. Hay una cosa que me gusta mucho. Una cosa y lo va a decir Argemino y me dejáis que quiero hacer una pregunta que dan 7 minutos y esta me gustaría porque es complicada. Yo soy breve. Más que todas las demás. Seré breve, pero hay un pensador, creo que se llama John Berger, que hizo una diferenciación de los votantes en las democracias occidentales. Dice, hay 3 tipos de votantes. Está el votante hobbit, el votante hooligan y el votante vulcaniano, usando referencias de la ciencia ficción. Y decía, el hobbit es una persona a la que no le importa la política. Está en su comarca, se fuma su pipa, toma su cerveza artesanal y lo que pase... Su pipa de lo que cultivan en la comarca. Si está en California, ya sabemos y le importa poco la política. Luego el hooligan ya podemos entender cómo piensa, ¿no? Que todo lo que diga su partido va a misa y lo que diga lo demás está totalmente equivocado. Y luego está el vulcaniano, que sería, digamos, la persona racional, que cuando va a votar, pues lee los periódicos de ambos partidos y estudia y tal, y luego toma una decisión racional en función de sus prioridades. Entonces, el problema, según este pensador, es que los vulcanianos son la minoría. La mayoría son gente a la que no le importa y gente que es radical. Entonces, el desafío de este hombre es encontrar una manera de arreglar esta proposición. Y dice, bueno, entonces una idea, por ejemplo, sería pagar a la gente por votar previo examen. Cuanta mejor nota saques en un examen, más dinero te dan. Si lo suspendes, no te dan dinero o te cobran un impuesto. O te dan créditos, ¿no? Claro, ¿no? Es curioso. Un tema, porque esto tiene que ver, y probablemente sería la última pregunta para que José Luis no pierde el para que tren. todo funcione. En ese manual de cómo cargarse esto de Laclau, en ese manual de destrucción de la democracia que escribió Laclau, de alguna manera el tema fundamental, y lo estamos viviendo muy especialmente en España, porque la transición, que es claramente el elemento a desintegrar, y de hecho, bueno, pues la última propuesta es que el agravio de los años de dictadura se extiendan al año 78, lo cual es tremendo desde el punto de vista conceptual, pero tiene que ver con esto, es cargarse el consenso de alguna manera. Y el consenso fundamental de las democracias es hacer compatible, y esta es la tesis de Laclau, la libertad con la igualdad. Es decir, y por eso hay un libro que yo recomiendo mucho al que le interese este tema, muy reciente, que se titula El pueblo contra la democracia, que ha escrito un polaco que se llama Sasha Monk, y lo que viene a decir es esto, que el riesgo de la democracia, o sea, de esa deriva de democracia mala que decía Aristóteles, es una democracia sin libertades.
Entonces, en esa contraposición de libertad y democracia o de libertad e igualdad, ¿cómo, y tenéis 1 minuto y medio cada uno, cómo hay que manejar esto? Eso es muy difícil. Yo creo que el problema que tienen nuestras sociedades, es que es verdad que se ha perdido un equilibrio básico, que es el equilibrio que durante mucho tiempo hemos mantenido de una especie de gobierno de sí. Los seres humanos se gobiernan en cierto modo a sí mismos y como consecuencia de eso y de buscar una verdad suya, están en condiciones de o bien gobernar a otros o bien de forjar consensos para que otros gobiernen, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, por los medios de comunicación nuevos, por otras formas de diversión, por otras formas de ocio, estas estructuras han estallado por los aires y parece ser que se necesitan nuevas formas de gubernamentalidad, ¿no? Yo suelo contar una anécdota del año 1995, porque aquellos años antes de la crisis son importantes, porque nos muestran que la crisis ha cambiado nuestras percepciones, pero que los problemas eran previos, en las que Brzezinski se reúne en la conferencia de San Francisco. Acordaos, Brzezinski era un asesor de Bush padre, ¿no? Un hombre del establishment, y él planteó una propuesta inmediata en esa conferencia de San Francisco, una conferencia mundial, ¿no? Y dijo, la humanidad puede seguir manteniendo el nivel productivo dentro de 20 años dando trabajo al 30% de la población, ¿no? 30% podía seguir trabajando, podía aspirar a tener trabajo, el otro 70% no podría encontrar en lo que Richard Sennett llamaba pues, una profesión en sentido. Y entonces alguien preguntó, como es natural, ¿y qué hacemos con el 70% restante? Y Brzezinski, de un modo completamente frío, dijo, pornografía y comida barata. Entonces, pornografía y comida barata. Luis, que pierdes el tren, porque tienen que hablar ellos. No estamos en condiciones de medir lo que significa como forma de gobierno los nuevos hábitos de entretenimiento, como forma de gobierno de las mentes. No ese cuidado de sí que uno debía tener para poder ser ciudadano responsable, sino como gobierno de las mentes. No estamos en condiciones de medir este tipo de fenómenos. Obviamente los opiáceos, como es natural, la pornografía y este tipo de vida que constituye lo que llamamos vidas precarias. Pero no se puede construir una democracia con una diferencia radical entre las poblaciones, entre vidas precarias y vidas estabilizadas. Iremos hacia una fractura radical que hará muy difícil el mantenimiento de las poblaciones en el espíritu democrático. Juan Carlos, en tu experiencia, ¿cómo, y tú lo has visto, cómo combina o cómo se puede romper el consenso entre libertad e igualdad? ¿Cómo se puede romper el consenso? Sí, bueno, tú lo viste romperse en Venezuela. O sea, en Venezuela ahora mismo no hay mucha libertad, ¿o sí? No, claro, es que la libertad está constreñida por la falta de recursos. El Estado, el gobierno ha disminuido la cantidad de recursos y la gente tiene mucha menos libertad. Ya la gente no sale a la calle, la gente ya no se divierte como se divertía antes, o sea, porque puede estar 8 horas esperando hacer una cola para comprar medio pollo o un cuarto de pollo. Yo creo que ese enfrentamiento entre la libertad y la igualdad va a ser siempre así en el ser humano. Yo creo que insisto, y me voy a poner pesado, y me pongo pesado porque yo soy hijo de maestros y por eso me pongo pesado. La educación yo creo que es la única vía, porque la educación genera, valga la redundancia, generosidad. Michel Onfray, del que estaba hablando ayer, en su manifiesto hedonista, tuvo una vida terrible, estudió en un colegio donde lo violaron, etc. Y él desarrolló toda su teoría hedonista a partir de la generosidad. Él dice, yo me quité el odio hacia mi madre, que lo entregó a un orfanato, me quité el odio hacia todos y he dedicado mi vida a ser generoso. Yo creo que la única manera de que la igualdad y la libertad alcancen un más o menos nivel de ras con ras
es la generosidad. Bueno, ¿Cómo se cultiva eso? Es una respuesta al problema que planteaba. Aprendiendo a compartir con el otro. Hay que entregar todo. Si usted va a dar algo, tiene que darlo todo lo que tiene de sí. Y eso te convierte en alguien generoso y eso genera igualdad. Gemino, tienes en tus manos el viaje de José Luis. No, nada, voy a ser muy breve. Libertad, igualdad, ¿cómo lo hacemos compatible? Bueno, yo creo que es una pregunta que ahora mismo me supera, sobre todo tenemos el tiempo limitado, pero voy a decir una cosa. De las elecciones legislativas, una cosa muy positiva de hace una semana, que hubo una participación récord, especialmente entre los jóvenes. Así que al final Donald Trump, dependiendo de cómo lo vea uno, los que se oponen a él quizás han reaccionado como si fuesen anticuerpos en un cuerpo humano. Es decir, ha habido mucha gente que yo conozco, y lo dicen los datos, que se ha puesto a participar, se ha volcado, se ha puesto a leer, ha empezado a ir a conferencias como esta de hoy y ha ejercido en sus manos un poco la política. Y al final, a no ser que uno sea parte de una facción radical, estuve, bueno, ya lo contaré en un artículo, el sábado en Arizona, en una reunión de los Oath Keepers, que es una milicia de extrema derecha. Ellos dicen que no lo son, pero no te imaginas las cosas que se decían ahí. Estaban participando de una forma radical, pero las elecciones legislativas han impulsado la participación y la concienciación política, y al final uno, yo creo que a fuerza de leer y de comprender llega a tener una visión más global y es un poco que templa sus ánimos políticos, con lo cual yo ahí veo un poco de esperanza. Que conste, Santiago, que yo cogí el tren ahora cuando vi en la invitación que 8:30 acabábamos. Si no hubiera dicho 9, no cojo el tren. Bueno, es que en Avante hacemos gala de nuestra puntualidad. Tratamos de empezar siempre en la hora y acabar siempre en la hora. Pero bueno, me has dado un argumento para cumplir con una cosa dificilísima, que es hacerte... De todas maneras, atención a una cosa que creo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta. Lo estamos viendo en Bolsonaro, lo estamos viendo en Italia. Atención, cunde la aspiración a sintetizar libertad con autoprotección y con armamento. La proliferación del mensaje a las poblaciones de que el asunto de tu seguridad es asunto tuyo y que tienes que estar armado. Esto, cuando acabo de venir de Italia, es espectacular cómo hay todos los días programas de anuncios en relación con esto, donde efectivamente asesoran a la gente qué tipo de arma debe ser la buena, qué tipo de arma para qué tipo de delito, para qué tipo de protección, y debajo una cinta que atraviesa que dice 1,5 millones de italianos ya han comprado su arma de autodefensa. Atención con esto, que esto es, en cierto modo, lo que lleva consigo Trump. No es solamente Trump, es que lo que hay detrás es una forma de vida. Como tú has dicho, una forma de vida. Y una forma de vida que intentan, naturalmente, con sus socios estivanos europeos, trasladarla a Europa. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque verdaderamente constituye una innovación civilizatoria respecto de los europeos que puede significar para nosotros una transformación radical y creo, personalmente, que no deseada. Bueno, ahora sí. No. Bueno, vamos a dejar que eso veas, pero quería haber hecho algún cierre. Estamos todos en la emoción contigo, pero no, es simplemente por terminar que agradecerles haber estado aquí a Filipín y a la Huerta Grande, que hay que comprarse el libro que está arriba. Gracias a ti. Que vamos a tener un cóctel ahora. Hace frío, pero no llueve, con lo cual vamos a tratar de aprovechar un rato la terraza. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Y ahora sí, un aplauso muy fuerte, por favor. Muchas gracias.